Te invitamos a este nuevo podcast Feminista T. Es un espacio de escucha, diálogo y reflexión en donde buscamos problematizar desde una perspectiva transdisciplinaria e interseccional los temas relacionados con los postulados y cuestionamientos de los feminismos y sus bifurcaciones, cuya multiplicidad de posturas, epistemologías y críticas generan riqueza humana, pero también contradicciones. Queremos poner sobre la mesa y deconstruir sus objetivos, sus preocupaciones y sus posturas, cuyos fines comunes parten o se centran en la ética y la estética de una promesa de humanidad distinta que está por venir. Hola Lucía, qué gusto estar de nuevo aquí en Feminístate. Hola Lu, pues el gusto es mío, como siempre, estar contigo y estar con todos ustedes en esta tercer capítulo de Feminista T. Estamos muy contentas, parece que hemos tenido mucho éxito con nuestro blooper. Prometemos no forzarlos, pero bueno, pues nos damos cuenta que la ligereza ayuda muchísimo a llevar las cosas, así que las iremos integrando. Sí, y bueno, creo que seguir hablando de la forma en que proponemos ir rastreando desde la historia, desde un recorrido genealógico, ir tejiendo feminismos, como dijimos, ¿no? Y pues empezamos con algunas ideas del feminismo de la igualdad. Así es. Algunas cuestiones como de un análisis de fuerzas, de cómo estaba en ese entonces, ¿no? Principios del siglo XVIII, hablamos de los derechos humanos, hablamos de Olimpia de Gouges. Y creo que valdría la pena ir cerrando algunas ideas que tienen que ver con el feminismo de la igualdad y con el feminismo de la diferencia en este tejido que proponemos, ¿no? Un tejido feminista. Desde los feminismos, para analizar los feminismos. Claro. Y la idea es, pues, poder ir intentando el análisis de las problemáticas actuales, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Es lo que nos preocupa. De hecho, toda esta idea de hacer un podcast juntas surgió de una serie de discusiones al cual queremos llegar, pero no nos queremos apresurar, que es qué es lo que está pasando hoy en el mundo de los feminismos, con una serie de polarizaciones que nos preocupan, y de hecho yo creo que le vamos a dedicar varios capítulos a eso. Pero ¿te parece que terminemos, como tú dices, el tema de lo que estuvimos hablando? Por ejemplo, quedamos en deuda un poco, nada más para cerrar la parte histórica, este tema que tenía que ver con la importancia de los tés, de las casas de té en la época de la Revolución Francesa, en donde se reunían los grandes pensadores. Habíamos hablado de Voltaire, de Condorcet, de Diderot, de estos grandes, de Montesquieu, de todos esos grandes pensadores que fueron los filósofos de la Ilustración, que le dieron sentido y cuerpo primero a las ideas de libertad, a las ideas de rompimiento con la Iglesia, habíamos dicho, en las ideas que tienen que ver con buscar darle sentido a la vida a través de la razón y responsabilizarnos de nuestras propias decisiones, que esa es la apuesta del sapere aude, lo habíamos dicho también la sesión pasada. Y bueno, estos hombres tenían estos espacios geniales, que por cierto en su mayoría eran llevados por mujeres, uno de los cuales era precisamente el que llevaba Olympe de Gouges o Olimpia de Gouges, y que ella era no solamente una generadora de este espacio fantástico de tertulias, en donde pues los grandes poetas leían, los grandes pensadores compartían sus ensayos, eran mesas donde tomaban té, comían pasteles sin tener nada que ver con María Antonieta, por supuesto, y que además era un momento de mucho placer, porque era la pasión de discutir las ideas fantásticas de la época que dieron nacimiento precisamente a los derechos humanos, y al mismo tiempo pues tener reunidos a todos estos personajes extraordinarios, y que había mujeres. Los revolucionarios no fueron incluyentes en el momento de hacer los documentos. Y bueno, habría que discutir un poco cuál era el lugar según ellos, o cómo lo percibían ellos, si es que se lo cuestionaban. El lugar de mujeres como Olimpia de Gouges, que no solamente era periodista, sino que también era dramaturga,
obviamente pensadora, obviamente ya habíamos platicado de esta creación del documento de los derechos de la mujer y la ciudadana, que también platicamos que en otro momento también profundizaremos, pero Olimpia de Gug es una instigadora y una gran... digamos, es una mujer profundamente hospitalaria en todos los sentidos de la filosofía que tanto te gusta. Y adelantada a su tiempo. Y muy adelantada a su tiempo. Y entonces ella logra darle fuerza a uno de los dos casas de té más importantes de la época, y de ahí también se da la posibilidad de que ella no solamente se formó por sí misma, en esa época las mujeres no tenían acceso a la educación, como ya sabemos, se forma por sí misma, pero además tiene este acceso a formar parte de las discusiones súper sofisticadas de la época, y que le da sentido también, ella lleva esta comprensión de la discusión de los grandes principios filosóficos y jurídicos que se aterrizan después en los documentos de la Asamblea, los cuadernos de dolencias que les llaman, pero ella sabe llevar toda esta reflexión a sus propias preguntas, que es, ¿y las mujeres qué? ¿No? Entonces, a mí me parece, primero, maravilloso pensar que existían esos espacios de discusión, a pesar de la época violencia y convulsa que existía, ¿no? Y cuando le llamaste tertulias me parece bien interesante, porque tiene que ver con el disfrute de la discusión. Así es. Sería un estereotipo decir que los franceses no saben hacer cualquier cosa que hagan sin que vaya acompañado con esta capacidad pues de epicuria, que quiere decir un placer profundo por las cosas, por el sabor, por el pensamiento, por la creación, por la gastronomía, etcétera. Por los cuerpos juntos, ¿no? Y sí, de hecho, si puedes explicar este tema de los epicurio y los cuerpos. Pues sí, por estar en lo presencial, podríamos decir ahora, ¿no? Que nos que hemos tenido tanto. Sí, ese es un tema que además también hemos discutido, y ya sé que lo estamos yendo por las ramas, pero sí me gusta que conjuntaste la noción de epicurio con el gusto de estar en el mismo espacio, que a mí me gustaría que, ahora sí que anotarlo nosotras para dedicar posiblemente una discusión, una conversación específicamente sobre la enorme diferencia que hay, la posibilidad de estar aquí cara a cara, de podernos tocar, de sentir nuestra energía, de podérsela transmitir de alguna forma a través de estos medios. De estas plataformas. Y ver cómo se hace, porque hay formaciones especiales para ello, pero cómo se hace para que lo humano pueda atravesar los circuitos, que ya no son circuitos, sino son chips y son wifi, pero que cómo transmitir la parte humana que implica poder estar frente a frente, y que ellos lo vivieron muy bien, que lo disfrutaron mucho y ni siquiera se lo tenían que cuestionar porque no había otra forma de dialogar que en persona, ¿no? Claro, y la significación del té, ¿no? Creo que es muy bonito, muy importante y muy, podríamos decir, eurocentrado, pero creo que podemos aprender. A mí me parece, o sea, todo lo que es la comida como centro de una comunidad, de un grupo de personas, que volvemos al tema del epicurismo, que es la posibilidad de convertir a la comida y al té en este caso, pero también al café, que yo me encanta el café, y los pasteles y todo ese tipo de cosas que se dan en ese tipo de tertulias y en las casas de té famosas, no solamente en Francia, sino en Inglaterra y tal, que puede ser un poco snob, pero en esa época no era snob, en esa época era el placer de convivir, teniendo como centro la posibilidad de comer, beber algo muy ligero, porque lo importante en realidad era el diálogo, la conversación. Pero a mí me parece fantástico, y sí, efectivamente, si nos ponemos a ver en cada época y en cada país y en cada cultura, siempre va acompañado en Argentina con un mate, en Inglaterra y en Francia en esa época con un té, en otros lugares con un café, y siempre acompañado con algo de comer, y en México hasta en las cantinas a fuerza te venden tu bebida junto con algo de picar, porque al final de cuentas es un tema, que bueno, ahí es el alcohol con la comida para que no se te suba, pero en general es el disfrute mismo, que tiene todo que ver con la posibilidad de pensar, de no excluir todos los sentidos, al revés de incluirlos, y que creo que tiene mucho que ver también con una mirada muy cercana, sobre todo el feminismo de la diferencia, y a todos esos feminismos que fueron decantándose, o como yo me encanta decir, bifurcándose en este cruce de temas con otros movimientos sociales, ¿no? Pero que pasa
por la posibilidad de sentarnos en una mesa, de tener un espacio de intimidad, que no es un espacio de la intimidad del cuarto, pero hay un espacio de intimidad cuando hay dos personas dialogando, dos a más, y que implica poder hacer este intercambio de ideas y de pensamientos y de arrebatarnos la palabra y de pensar en voz alta lo que traemos en la cabeza, que además es un ejercicio fantástico para incluso encontrarse con uno mismo, ¿no? Claro, imaginar cómo era en ese entonces también. ¿Tú qué dirías si yo te pregunto, Olympia de Gouges tenía una estrategia? No, era el disfrute de discutir las ideas, pero ¿tú crees que ella tenía clara una estrategia para ir avanzando pues en el derecho a la educación para empezar? Bueno, antes de llegar al derecho a la educación, yo creo que una de las grandes estrategias de estas casas de té es que tenían esta característica que se cubría de una máscara o de una pantalla de lo social en donde la gente simplemente se reunía a eso, a tomar té y a dialogar, y que detrás de esa gran pantalla estaba el espacio donde se estaban cociendo, que se estaban macerando las ideas que terminarían en una revolución, ¿no? Y que además eran muy cercanos. Y discutiendo lo público, así ¿no? Es, discutiendo lo público en un espacio relativamente privado, porque son casas cerradas, son cosas, grandes salones con las mesas y las sillas y todos los instrumentos de la cocina, del té, etcétera, pero que en realidad de una mesa a otra, me imagino que haber sido súper apasionante, se daban discusiones, diálogos, se creaban redes de pensamiento, y yo creo que la gran estrategia principal de Olympe de Gouges era precisamente crear estos espacios, y lo otro era que era una mujer que socialmente ya la burguesía empezaba a tener una cierta fuerza, y hay que reconocer, la burguesía puede sonar a una de las peores pesadillas desde una perspectiva socialista o comunista, pero es gracias a esos espacios de pensamiento de personas provenientes de la burguesía que podían pensar, que estaban bien alimentados, todas estas cosas que eran privilegiados. Eran privilegiados, pero ese privilegio les permitía pensar, y ese pensamiento permitió generar todos estos cambios durante 500 años hasta aterrizarse en ese momento que es previo a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, su estrategia era crear estos espacios, no eran closed, o sea, no eran cerrados en sí, pero eran privados, en donde se reunía la gente en lo privado para discutir lo público, y de donde nace pues todas estas ideas que acaban traduciéndose en un estandarte compartido por toda la población. Así hubieras participado o no hubieras participado en las casas de té, logra diseminarse y logra concretarse en una revolución muy sangrienta, pero que logra generar un cambio muy importante, ¿no? Claro. Y tenía un sentido de responsabilidad, pensando en Olympia de Gouges, ¿no? Esa responsabilidad desde un lugar de privilegio, desde una mujer ilustrada, pero que tenía una apuesta política. O sea, creo que ese mirar lo político desde un cuerpo sexuado en femenino, desde la experiencia de habitar otro cuerpo. Claro. No sé si también pudiéramos sumarlo a lo que estamos aquí platicando. Está súper bonita esa perspectiva, Lu, porque efectivamente lo que decía hace rato, que ella logra entender perfectamente a través de sus estudios y de dialogar y de escuchar los diálogos, llevar la reflexión humanista a un pensamiento que no era feminista, porque ya lo hemos dicho en otras sesiones, el feminismo como tal se llama así a partir de los años 60, 70, pero lleva a este pensamiento de los derechos humanos de las mujeres, lleva a este pensamiento de... Ella ya lo trae elaborando desde hace un tiempo, les digo que ella es pensadora, periodista, escritora, pero entonces logra, o sea, me parece que debe ser una mujer extraordinariamente lúcida, como lo fueron Flora Tristán, que en el siglo XI, que fue la primera mujer que escribió sobre el tema, y luego Mary Wollstonecraft, que a mí me gustaría de pronto invitar a alguien que pudiera hablarnos más de ella, porque es una mujer apasionante. Son mujeres que entienden desde entonces, a pesar de que no era como una corriente del pensamiento muy aceptada, de hecho era rechazado, ni siquiera existía que alguien se pusiera a decir
oigan, pero ustedes están hablando de los derechos humanos, pero ¿dónde quedamos las mujeres, no? Claro. Bueno, estas, sobre todo Wollstonecraft y Olimpia de Gouges. Sí, pero antes ella había dicho Pinzán. Flora Tristán. Y antes la peruana era, ya me hice bolas y la... Bueno, otras autoras anteriores que desde el siglo XI decían algo no cuadra aquí y algo no es justo. Y yo me pregunto, muchas veces me he preguntado, si yo hubiera nacido en esa época, hubiera tenido esa capacidad crítica y lúcida de entender que estaban circulando ideas sobre la igualdad en la cual no me estaban incluyendo, y me pregunto si yo hubiera tenido esa capacidad tan alucinante como la de Mary Wollstonecraft de decir algo no cuadra aquí y no está siendo justo, y yo no tengo acceso a la educación y sí tengo pensamientos y sí tengo ideas que compartir, ¿no? Claro. Entonces me parece fantástico que haya existido mujeres que, a pesar de que no era una vanguardia, no era un movimiento compartido, los mismos grandes pensadores humanistas, había muy pocos que pensaban que las mujeres teníamos derecho a acceder a esos derechos, y estas mujeres plantan en la semilla y el cuestionamiento de una manera muy directa con la realidad. No es un asunto de divagación, sus textos son muy claros al respecto, ¿no? Sí, y podríamos decir ya con estas epistemologías feministas que su intervención en lo político es desde la experiencia, desde la figura de la experiencia. Así es, está también, tienes toda la razón. Precisamente ellas son el ejemplo exacto de cómo la misma experiencia nos lleva a las mujeres a entender que algo no está funcionando y que quisiéramos cambiarlo, y que es nuestra experiencia cotidiana, que va desde la obligación de usar en esa época unos vestidos súper complicados, súper incómodos, vivir dentro de su casa, solamente dedicarse al cuidado del marido, de los hijos, bueno, sí, iba a ser como más específica, pero sí, a los cuidados, y por otro lado, ver que los hombres podían hacer todas las cosas que podían hacer, y no darlo por hecho, porque las mujeres decían, sí, claro que los hombres tienen más derechos, pero es lo normal, así tenía que ser, ¿no? Entonces, vivir desde la experiencia propia y apropiarse de pensamientos e ideas revolucionarios, libertarios, de igualdad en otros sentidos, y decir, claro que quiero eso para mí, pero entonces inclúyanme, me parece alucinante y no me lo puedo imaginar, porque nosotros nacimos ya en una época en la cual estas ideas ya existían. A nosotras, de hecho, todavía nos tocó, a mí me acuerdo que me habían dicho, no vayas a estudiar nada que tenga que ver con los feminismos, porque eso te queda una etiqueta y nunca te la vas a poder quitar, y hice caso y acabé regresando, por suerte, a los feminismos. Creo que ya te había platicado alguna vez, pero sí nos tocó una época en la cual todavía ya existían las ideas feministas, obviamente. O sea, yo nací en el 70, por ahí me tocó escuchar las ideas feministas, pero aún en la universidad era muy difícil hablar de esas ideas, y nosotros mismos, en una facultad de Derecho, era complicado, ¿no? Entonces, yo sí empecé a crecer más y empecé a entender más las cosas ya saliendo de la universidad. Yo reconozco que llegué tardíamente a los feminismos, pero hay chicas que hoy en día les llegan a los feminismos con desde todo ya construido, sí, claro, no construido, las ideas hechas. O sea, para ellas es algo muy natural, pero no lo es en el sentido de que, pues, a nosotros nos tocó vivir y luchar contra esto, y a nosotros nos fue bien. Imagínense a las personas que vivían en la época bueno, la misma Olympe de Gouges, que acabó, siempre digo, en el cadalso por haber expresado sus ideas, ¿no? Entonces, pues nada, Es un deber de memoria hablar de ella. Es un deber de memoria hablar de ella, y es un deber de memoria contemporáneo recordar que nada está ganado, que nosotras mismas nos tocó ya otra historia, y que ustedes, como jóvenes feministas, radicales, no asumen, porque precisamente por eso se volvieron radicales, pero no asumen que ya está dado, pero hay gente que sí lo asume y está muy equivocada. Pero a nosotros nos tocó empujar también, y a ustedes les está tocando también empujar de otra forma, y lo están haciendo ya en el hartazgo de llevamos tantas décadas en esto y no se ven los cambios, ¿no? Claro, y vigilar los cambios, cuidarlos, arroparlos, porque claro, puede haber retrocesos. Claro, no me acuerdo muy bien cómo es el pensamiento de nuestra querida Simone de Beauvoir al respecto, pero sí hay un pensamiento de ella dentro del Segundo Sexo, que es uno de sus, su trabajo más importante en el tema de los feminismos, del feminismo, que dice...
no podemos descuidarnos de seguir defendiendo día a día los derechos adquiridos y los que faltan por adquirir, porque si nos quedamos dormidas, la misma sociedad nos hace que tengamos una regresión. Ahora sí que de Beauvoir no hablaba de esto, pero es como ir en una escalera eléctrica boca abajo hacia abajo. Si no estás subiendo todo el tiempo, acabas regresándote, y eso es la sociedad contemporánea patriarcal. Entonces sí, es un asunto de memoria, como es un derecho, una obligación de memoria tanto de personas como de l'homme de gouges, como recordar nosotros que cualquier momento que nos dormamos perdemos derechos. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Y bueno, uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad, ¿no? Son universales, no puede haber retrocesos, son interdependientes, indivisibles. ¿Por qué no nos cuentas, Lu, así en palabras muy sencillitas con manzanitos, qué es el principio de progresividad en el derecho y por qué lo conectas con lo que estamos platicando? Pues por un lado, el estar siempre vigilando, el no dar por sentado que ya quedó algo, sino estar vigilando que no haya retrocesos, es decir, que siempre vayamos hacia más en cuestión de derechos. Pero entonces es eso, o sea, nosotras como feministas y como activistas en términos generales, asumimos que nos toca seguir luchando en favor de eso, pero entonces el principio de progresividad en el derecho lo que nos dice es: todo derecho, particularmente en materia de derechos humanos, tiene que estar construido y pensado siempre para mejorar la vida del ser humano o de la persona a la que va dirigido este derecho. Claro. Ese es el concepto de progresividad, ¿no? O sea, siempre tiene que estar en progreso, es decir, en un flujo constante hacia adelante de la mejoría de la vida de esas personas. Claro. Y ahí es donde ya lo conectaste tú de manera más directa, que a nosotros nos corresponde, y en realidad tendría que ser a toda la ciudadanía, estar cuidando, vigilando, acompañando, arropando. Y también aquí me surge la idea de qué tanto entonces, si hay una progresividad de los derechos de las mujeres, estas ideas de que se están borrando, creo que no tienen sentido, porque la construcción de progresividad, por lo menos en lo jurídico, ha sido muy sólida. No sé qué opinas. A ver, estamos llegando al tema que evitamos llegar para poder llegar cuando tengamos que hacerlo. Perdón que lo diga, es solo una probadita. Pero la probadita sí. O sea, me parece interesante tu propuesta. Yo creo que de ahí podemos partir en la sesión en la que hablemos de esto. Efectivamente, o sea, sí, la idea es que estamos teniendo derechos de las mujeres que van avanzando poco a poco, todos con la idea de irse construyendo para mejorar la vida de las mujeres, para que tengamos acceso a esos derechos en la vida real. Y la apuesta desde una perspectiva de la filosofía del derecho y del derecho constitucional mismo es que siempre se construya para ir mejorando nuestras condiciones de vida. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo que, pues, saber que hay un principio de progresividad que se aplica a todos los derechos humanos y particularmente que es una apuesta para los derechos de las mujeres, suena muy bien y estoy de acuerdo. Y respecto a la crítica de cómo van... les presentamos... Quiere estar también aquí. Ella es la Dobby. Vino a dar su opinión sobre los derechos el principio de progresividad. De las hembras. Exacto, sí. Dobby es una hembra mestiza, muy dominante, por cierto, que además le encanta estar pidiendo amor a cada rato. Esa es su exigencia de dominación. Y bueno, pues qué linda que la subiste. El asunto es que, volviendo al tema de la progresividad, yo no sé si sea una garantía tanto para las mujeres que están exigiendo que no nos borren, como para las mujeres trans o las poblaciones trans que están reclamando que están reclamando la violencia de las iguales, porque ya hay una violencia patriarcal detrás. Heteropatriarcal, muy, 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 muy marcada, porque como lo dijiste en alguna ocasión y lo has dicho, en una cultura tan machista como la nuestra, cuando se feminiza algo, esto es una forma de discriminarlo y de ponerlo en una situación jerárquica inferior, porque pues, lo masculino supuestamente sería una noción de superioridad, ¿no? Pero el caso de las mujeres trans es, para el patriarcado machista y misógino, es la peor de las afrentas, porque es nacer dentro del privilegio, renunciar al privilegio y feminizarse. Entonces, por eso, en esta sociedad tan jodida en ese sentido, hay un encono brutal contra las mujeres trans, ¿no? Pero no olvidemos
que ese encono brutal contra las mujeres per se existe y ha existido siempre, y lo que tenemos que hacer es luchar contra ese encono misógino y cambiar, como dice Aldafacio, la receta de ese patriarcado. Es la única manera que podemos evitar la violencia. ¿Y tú crees que las ideas del feminismo de la diferencia que estuvimos conversando en el episodio pasado nos pueden ayudar sin una mirada esencialista ni biologicista a esa inclusión de todas las mujeres, a esas luchas contra las jerarquías heteropatriarcales que debemos dar en conjunto desde las diferencias? Es muy buena la pregunta, Lu. Como lo hemos platicado en todos los feminismos, hay grupos, no voy a decir facciones porque no es un movimiento... ¿Corrientes? Sí, corrientes es una palabra más adecuada. Y también hay épocas, ¿no? Entonces, sí hay una parte del feminismo de la diferencia que en este reivindicar ser mujer es hermoso, sí se centra específicamente en eso, en solamente decir, bueno, nos falta tanto por avanzar en el tema de la igualdad para las mujeres en todos los aspectos, que sí se centra casi en una esencialización de la mujer como un objeto inalcanzable, maravilloso, que no tiene que ver con la esencialización masculina, que nos reduce a cosas para admirar. Es todo lo contrario, pero sí se concreta muchas veces en la esencialización de lo femenino como lo mejor que existe en el mundo, ¿no? Somos incapaces de hacer daño, incapaces de odiarnos, incapaces de... Y eso creo que pierde un poco de sentido. Pero esa es una sección, un grupo específico de mujeres feministas de la diferencia. Creo que el feminismo de la diferencia, por otro lado, trabaja mucho en esa noción básica que es la diferencia, ¿no? Que es el reconocimiento del valor fundamental que tenemos cada una de nosotras en tanto mujeres, por eso es en plural, cada una de nosotras, como yo como mujer, tú como mujer, nosotras como mujeres, tenemos un valor específico solo por el hecho de ser mujeres, y también el hecho de ser mujeres va integrado una revaloración, y digo revaloración porque nos enseñaron a ver esas características o esos valores que el feminismo de la diferencia trata de recuperar y de revalorizar. Durante muchos siglos era considerado como algo secundario, algo retrógrada, algo, por ejemplo, la famosa idea de las mujeres somos emocionales, somos sentimentales, no somos racionales, todo ese tipo de lógicas que vienen de esta construcción dicotómica de la percepción y jerárquica de la percepción de la realidad, bueno, pues acaba siendo rechazado como si fuera algo, es femenino, por lo tanto es chafa. Incluso la naturaleza era considerada como femenina para los romanos, y entonces todo lo que fuera natural era bárbaro y era rechazado, ¿no? Que eso también cambia de un momento a otro de la cultura. Pero bueno, volviendo al tema del que estamos hablando, entonces el feminismo de la diferencia parte de una noción de revalorización de la mujer dentro de la cultura, y entonces en muchos casos trata de rescatar nuestra diferencia y nuestras especificidades que fueron en algún momento rechazados y tratados como jerárquicamente inferiores, y trata de decir, oigan, pero es que es una de las diferencias que yo quiero que valoren en mí como parte de ser mujer y como parte de mi riqueza, ¿no? Y entonces, gracias al feminismo a los feminismos de la diferencia, yo hablaría una vez más en plural, se genera primero la valorización de lo diferente. Sí. Lo cual, hay pensadoras como Mari Carmen García Aguilar, que es una gran amiga nuestra y que yo trabajo mucho a partir de su explicación y de este libro magnífico que se llama... Que tiene que ver con la transmodernidad. Exacto, que tiene que ver con la transmodernidad y que parte de una filósofa española extraordinaria que es Rosa María Rodríguez Magda, pero no me voy hasta allá. Pero entonces, lo que ella dice es que es la revalorización de la cultura como algo conformado por diversidades,
por diferencias y que la riqueza misma de la cultura viene de esas diferencias. Desde las diferencias. Y Mari Carmen lo toma de Rodríguez Magda y dice, una de las grandes aportaciones de la posmodernidad, que es una era de pensamiento filosófico que supuestamente estamos viviendo ahora, pero que se combina al mismo tiempo y subsiste con la modernidad, pero no quiero irme hacia allá porque me voy a perder mucho. Pero una de las grandes aportaciones de la modernidad fue precisamente que abrió la puerta a las diversidades y a las diferencias. Claro, a la multiplicidad. Entonces, exacto, pero no es que el feminismo de la diferencia haya creado esas multiplicidades, es que reconoce y abre la puerta al pensamiento filosófico, en Occidente por lo menos, a decir, claro, es que el sujeto de la historia, el sujeto del pensamiento, el sujeto filosófico, no es ese hombre, y no solamente no es ese hombre, sino que empiezan a hacer todas estas diferencias. Entonces, cuando las mujeres pedimos que nos reconozcan como riquezas nuestras propias diferencias, también estamos abriendo la puerta y estamos sumando esta posibilidad de que todas esas diversidades que fueron excluidas por el sujeto masculino hegemónico, ¿no? Dueño de sí, de todo lo que le rodea. Así es. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues se abre la puerta, sí, a defender las diferencias, la diversidad, como bien dices. Así es. Y se puede ya hacer una crítica o una deconstrucción de ese universal masculino hegemónico como paradigma de lo humano, ¿no? Un paradigma masculino de lo humano. Así es. Y ya para ir cerrando, porque bueno, ya estuvimos viendo la igualdad y la diferencia. Sí, cierto. ¿Dónde queda aquí en este análisis que nos ayudas a comprender del esencialismo el lesbofeminismo? ¿Qué te parece si para el próximo capítulo hablamos de las lesbofeministas? A las lesbofeministas, que me gustaría conversar contigo si viene del feminismo de la diferencia o de dónde, cuál es su base. Sé que se nutre del marxismo, de muchas otras reflexiones y corrientes de pensamiento, pero creo que es el lesbofeminismo que ahorita está radicalizando también la discusión, nos puede ayudar si lo analizamos. Claro, bueno, ves? Sí, muy bien. Lo que pasa es que yo creo que es un híbrido que está alimentado del feminismo de la igualdad y que muchas de sus ideas radicales son muy cerradas en ese sentido, y por otro lado retoma puntos de la diferencia porque es el reconocimiento de su propia diferencia. Pero como dices, ya me pasé un poquito de largo. Y creo que es apasionante que podamos entrar a esa discusión, ¿no? Sí, pues, sí. ¿Qué les parece si nos acompañan en nuestro próximo episodio? Buenísimo. Ahorita es el tercero, que se van a llamar 4 de la misma manera. Tejiendo historias, tejiendo feminismos. Deconstruyendo historia, tejiendo feminismos. Ok, y yéndonos a un análisis genealógico también, ¿no? Así es la es. propuesta. Sí. Ya luego empezaremos ya a hablar de todas estas polarizaciones y también podemos hablar de las situaciones políticas y legales que se están dando ahorita en todo el mundo, que están teniendo unas regresiones brutales y otras cosas que están pasando muy lindas, como en Argentina, que volvió a salir la ola verde a defender a las calles, a defender los derechos ganados. Y estamos además nosotros con nuestras compañeras feministas argentinas que están luchando ahorita contra un momento súper difícil que podría ser, como decía Simone de Beauvoir, corremos el riesgo de perder todo lo que han ganado, que son el ejemplo para toda América Latina, y estamos con ustedes. Claro, pues síganos en las redes. Y por favor, síganos acompañando en este espacio en donde hablamos desde los feminismos hacia los feminismos, con la intención de que no solamente acuerparnos, porque lo de acuerparnos a mí me parece fundamental, que esa es tu frase, sino para seguir pensando estas cosas que de pronto parece que ya las damos muy por un hecho, pero que es necesario pues compartir estos diálogos, ¿no? Claro, pues sí. Entonces, Feminístate, acá nos vemos. Buenas tardes.